Lo que vamos a realizar ahora es el cálculo de un motor en función de la placa característica del motor. Esto nos va a servir para fortalecer el conocimiento que tengamos sobre máquinas eléctricas. Antes de empezar, vamos a ver el diagrama de flujo que representan las pérdidas de potencia de un motor. Sabemos que un motor es una máquina electromecánica que convierte la energía eléctrica en energía mecánica. En este caso, la energía que convierte es de manera rotacional. Convierte la energía en trabajo. En esta conversión, el motor recibe una potencia de entrada, donde parte de la potencia se disipa en calor. En este caso, se disipa en los devanados del motor. Si nos fijamos, tenemos las pérdidas en el cobre y tenemos foto del estator que pusimos para representar el devanado o el arrollamiento en el estator. El segundo punto, tenemos las pérdidas en el núcleo. En este caso, las pérdidas en el núcleo están compuestas por las corrientes parásita o histeresis. Las pérdidas de potencia restantes se transfieren al rotor de la máquina a través del entrehierro entre el estator y el rotor. Parte de la potencia se transfiere al rotor y se pierde por fricción y rozamiento con el aire. También se restan las potencias misceláneas. Este diagrama de flujo es un diagrama de flujo aproximado, porque la pérdida de potencia depende de la velocidad del motor. Cuando más alta sea su velocidad en RPM, mayor será su pérdida de potencia. Lo que podemos ver en el diagrama es, tenemos la potencia de entrada, que es mucho mayor que la potencia de salida. Se sabe que en esta conversión se pierde energía por los factores ya mencionados. La potencia de entrada siempre es mayor que la potencia de salida o potencia mecánica. La potencia de entrada se la puede expresar como raíz de 3 por la tensión de línea por la corriente de fase por el coseno de phi. En este caso es trifásico. Y la potencia de salida se la puede expresar de la misma manera, pero también se la puede expresar como la potencia igual al torque de la carga por la velocidad de la máquina. Si nos fijamos, tenemos la placa característica que vamos a calcular y tenemos todos los datos que vamos a hallar. En este caso vamos a hallar diferentes tipos de potencia. Si nos fijamos, tenemos la fórmula de rendimiento, donde el rendimiento no es nada más que la potencia mecánica o la potencia de salida dividido sobre la potencia eléctrica de entrada. El rendimiento a nosotros nos da un factor porcentual donde nos dice la eficiencia de la máquina. ¿Qué tan eficiente es? Si tiene menos pérdida o más pérdida. Cuando más alto sea el valor porcentual a 100, nos va a decir que esa máquina es más eficiente y que tiene menos pérdida. Cuando más bajo sea el valor porcentual, esa máquina no será tan eficiente. Esos datos nos da el rendimiento. Por eso es necesario conocer el rendimiento. Como podemos ver acá, la potencia de entrada es mucho mayor que la potencia de salida. Y los datos para el cálculo son los siguientes que están en pantalla. Vamos a calcular diferentes tipos de potencia: corriente eléctrica, corriente de arranque, rendimiento y torque de la máquina. Vamos a comenzar con este desarrollo. Como vimos anteriormente, la potencia de entrada era mucho mayor que la potencia de salida por el efecto de conversión de energía. Decimos que un HP es igual a 745,7 watts, pero nosotros vamos a redondearlo y vamos a tomar que un HP es igual a 746 watts. Tenemos la placa del motor. En este caso es un motor donde tiene dos conexiones. Tiene una conexión en 220 volt en estrella-estrella y una conexión de 440 volt en estrella. Para este ejemplo nosotros vamos a tomar la tensión de 440 volt, conexión en estrella. Vamos a encontrar la potencia de entrada, que en la placa del motor no está. Si nos fijamos, la potencia de entrada no es nada más que raíz de 3 por la tensión de línea, por la corriente de línea, por el factor de potencia. Estos datos están en la placa. La tensión de línea está que es 440, la corriente de línea está que es 3.1 A y el factor de potencia está que es de 0,86. Lo que no está es la potencia de entrada. En este caso es de 2032 watts. Tenemos acá la fórmula de rendimiento, donde vamos a encontrar mediante esta fórmula la potencia de salida de este motor. Despejamos potencia de salida de esta ecuación y nos queda que la potencia de salida es igual a rendimiento por potencia eléctrica o potencia de entrada. Si reemplazamos los valores,
decimos que la potencia de salida es igual a 0,734 por 2032 watts. Obtenemos un valor de 1492 watts, que es equivalente a 2 HP. Lo que hacemos ahora es encontrar la potencia de entrada, pero la potencia de entrada ya la encontramos, que era 2032 watts. Vamos a encontrarla mediante la fórmula de rendimiento, donde decimos que la potencia eléctrica no es nada más que la potencia de salida sobre el rendimiento. Reemplazamos los valores y obtenemos 2032 watts. Lo que vamos a hacer ahora es encontrar la corriente nominal. La corriente nominal en la placa del motor es de 3,1 amperes. Si reemplazamos los valores, decimos que la corriente nominal, decimos que la potencia de entrada es igual a 2032 watts por raíz de 3 por 440 volt, que es la corriente de entrada, por 0,86. Eso me da un valor de 3,1 amperes. Seguimos con la potencia de pérdida. En este caso pusimos a modo de ejemplo las potencias de pérdida, donde la potencia de pérdida no es nada más que la potencia eléctrica menos la potencia de salida. Si reemplazamos los valores, obtenemos un valor de pérdida de 540 watts. Continuamos y decimos que la potencia permisible en la carga del eje, podemos decir que el factor de servicio 1,5, decimos que la potencia de salida en el eje es igual a HP por el factor de servicio. En este caso son 2 HP, que es igual a 1492 por 1,15. Si hacemos la cuenta, obtenemos 1716 watts. Continuamos. Lo que vamos a hacer ahora es calcular el torque nominal de la carga aplicada en el eje. En este caso decimos que la velocidad angular es igual a la velocidad en RPM de la máquina, que es igual a 3410 por 2pi sobre radio por 1 minuto sobre segundo. Si hacemos la operación, tenemos un valor de 357 radianes sobre segundo. En este caso, para encontrar el torque nominal, decimos que la potencia de salida por la velocidad angular mecánica del eje del motor. Reemplazando los valores, tenemos 2 HP dividido 357 radianes sobre segundo. Haciendo la operación, obtenemos un valor de 4.18 Newton metro. Lo que hacemos ahora es encontrar la corriente de arranque. La corriente de arranque no es nada más que 6,3 por la corriente nominal. Reemplazamos los valores, decimos que 6,3 por 3,1 amperes, que es la corriente nominal, obtenemos un valor de 18,53 amperes. Lo que hacemos ahora es encontrar la potencia reactiva. Tenemos el coseno phi, que es de 0,86. Lo que hacemos es encontrar el ángulo arco tangente, que es igual a coseno a la menos 1, a la 0,86. Obtenemos un ángulo de 30,68 grados. Lo reemplazamos en el seno. Decimos que el seno de 30,68 grados es igual a 0,51. Obtenemos la fórmula para encontrar la potencia reactiva. La potencia reactiva no es nada más que la raíz de 3 por la tensión por la corriente por el seno de phi. Reemplazando los datos en la fórmula, obtenemos que la potencia reactiva es de 1205 volt-ampere reactivo o bar. Para encontrar el rendimiento no es nada más que la potencia de salida sobre la potencia de entrada por 100. Obtenemos un valor de 73,4%, que es igual al valor de la placa del motor. Bueno, espero que este video les sirva y hasta luego.